Procesando la información con Luis Lara. Procesando la información con Luis Lara. Hoy es Domingo de Ramos, buenos días, un programa más de su espacio informativo Procesando la Información. Recuerden, cada día o cada domingo, mejor dicho, 8 o 9 de la mañana, por este su espacio, es por Vision Canal 35. Aquí estamos en Procesando la Información. Buenos días, Rafael, ¿cómo está todo? Buenos días, Luis, buenos días, público televidente. Nada, un programa más, Procesando la Información. Aquí vamos a procesar varias informaciones del acontecer nacional e internacional. Comenzando por la iglesia, el Domingo de Ramos, veo que habían varias parroquias. Ayer pues pasé por una ahí que estaban bendiciendo los ramos, porque hoy parece que no van a tener la ceremonia tradicional ceremonia que hacen, y algunas la estaban haciendo desde ayer. Eso fue por la medida y ese tipo de cosas que ha tomado el Estado con el asunto del COVID-19. Luis, pero comienza la Semana Santa hoy también. Sí, ya comienza la Semana Mayor. Wow. El tiempo está pasando rápido. Que hay algunos lugares, muchos lugares que han clausurado. Que han clausurado, y nada, la gente que tenga cuidado. Con esta apertura del horario, la gente va a llenar las playas, Boca Chica. No, pero hay un asunto del ministro de Turismo que dice que a los hoteles que tuvieran unas actividades de cuidado. Hay que tener prudencia. La parte del Estado yo no la entiendo con relación al turismo, porque ellos atacan por un lado, pero abren por el otro. Porque en los hoteles, en esa parte, específicamente la parte este del país y norte, en Puerto Plata, el cuidado del niño, o sea, no tienen el menor cuidado. Al dominicano cuando llegan y turistas cuando llegan por los aeropuertos del país, por televisión dicen una cosa, pero cuando ellos llegan dicen, no, pero a mí no me revisaron nada. Algunos dicen, apenas me pusieron un aparatico a ver la temperatura y más nada, pero no le exigieron ninguna prueba de COVID. Y mucho cuidado porque Panamá está cerrando su frontera su frontera así con varios, específicamente con los países de América del Sur, Brasil y demás, por la parte del COVID. Y en Chile, que es el país de América con más vacunados, incluso más que Estados Unidos, dicen que sobrepasa el 80% de la vacunación. Wow. Hay un rebrote que han tenido que tomar medidas, casi cerrar Santiago de Chile, que es la capital. Entonces hay un dilema con esta parte de no sabemos si las vacunas, porque son varias vacunas, si son efectivas, porque de verdad que no si usted tiene el 80% de la población vacunada, ¿cómo va a ser que hay un rebrote que ha salido totalmente de control? Es difícil, Luis, ahora para el gobierno. Tú sabes que el turismo es la columna vertebral hasta ahora para la economía. Es difícil enfrentar esa situación entre el COVID y abrir el turismo. Pero tiene que hacerlo moderado a la medida que vengan las vacunas, que nos estemos vacunando y que abrimos esta enfermedad, abrimos el país para enfrentar esta enfermedad, pero tenemos que ser prudentes y comenzar esta Semana Santa, comenzar a ser prudentes nosotros para poder seguir adelante nuestra economía. Las autoridades están haciendo el esfuerzo y vamos a creer en ella y vamos a darle un voto de confianza para que esas medidas que están haciendo sean en provecho de todos los dominicanos. Nancy, Domingo de Ramos hoy, ¿qué te dice? La iglesia estaba bendiciendo desde anoche las parroquias, los ramos y ese tipo de cosas, porque van a tener, o sea, han tomado medidas para no hacer grandes concentraciones hoy domingo. Bueno, se va a necesitar mucho más que eso en este país. ¿Cómo así? Pero está muy bien lo que dicen, lo que ustedes dicen, pero hay que decir también que la vacuna ha traído sus problemas. ¿Hay alguna? Que nadie quiere decir. Hay un caso ahí, yo le pasé le pasé al director en un ratito un video del caso de Jabón, de la persona que sale ahí. Del señor que falleció. Sí. Pero anoche en un programa hermano en Nuria
días pasaron una doctora que se vacunó y ha tenido efectos secundarios graves. También sé de otra doctora que se vacunó y ha tenido efectos secundarios graves. A mí me preocupa porque ustedes saben que aquí en la República Dominicana primero matan la gente y después entonces cuando ya hay un par muerto, sí, entonces que vienen a decir la verdad. Yo entiendo, mira, Nancy, yo entiendo que no hay que hacer el pánico. Sí. Yo entiendo que la vacuna es efectiva, sí, pero también entiendo que puede traer, como todo en la vida, tiene un efecto secundario, porque hasta tú vivir tiene un riesgo y un efecto secundario. Pero, señores, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque así si una persona se siente mal, se siente grave, puede acudir al médico, pero una persona que se vacune, no, dicen que no tiene efecto secundario, va a su casa, se acuesta, y es a eso que me refiero. Confía de que no es la vacuna. Exacto, confía en que no es la vacuna, va a su casa y fallece. ¿Qué pasa? Se le hace la prueba, no tenía COVID. Con eso no estoy diciendo que se van a morir. Estoy diciendo que la vacuna es confiable, pero también, como todo en la vida, trae un efecto secundario. Claro que todo el mundo, el organismo de cada persona no es igual. No es Ahora, igual. usted que es dueño de su vida, usted que es el que decide vacunarse, debe darse seguimiento a usted. Y si usted tiene un efecto secundario, vaya al hospital más cercano, vaya a una clínica, atiéndase y diga que usted se vacunó y tiene tal y tal y tal síntoma. ¿Para qué? Para que eso pueda ser atendido con tiempo y no pase, porque déjeme decirle, ayer mismo salió los familiares de esa persona y dicen que él estaba bien, que su problema empezó cuando él se vacunó. Bueno, las autoridades competentes, como el ministro de Salud Pública, dice que no fue por la vacuna, que fue... Bueno, pero esta doctora, que después de haberse inyectado con la vacuna, tuvo un efecto, tiene unos efectos secundarios bastante graves, más otra doctora que yo conozco, que ahora mismo está interna y también tiene efectos secundarios graves, que fue después de la vacuna. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Es un porcentaje, si el Estado lo quiere ver como un porcentaje bajo, vamos a decir que es un porcentaje bajo, pero una vida es una vida y no es un porcentaje más. Sí, Nancy, pero también tenemos que pedirle a las autoridades de salud pública que hagan una autopsia y que le hagan una investigación profunda y que determinen, porque puede ser que la persona falleciera por una situación que no fuera la vacuna, sí, pero puede ser también que fuera la vacuna y se determina una autopsia. Sí, la autopsia determina todo y ahí, entonces, las otras personas que tengan un síntoma similar o que tengan una enfermedad que podía tener ese señor, entonces se podía compaginar y verificar, bueno, vamos a ver si otras personas que tienen esa misma situación, vamos a buscar la solución. Lo importante es que la salud pública debe hacer una autopsia a esa persona y determinar. Ya yo creo que es difícil, porque yo creo que está enterrado la persona, pero sí, deben hacerlo. El presidente de la República dijo ayer. El problema no es ese, escúchame Luis, el problema no es ese, el problema es indicarle a la sociedad, porque mire, hasta los niños que se vacunan le dan fiebre, y la fiebre es un efecto secundario. Claro, correcto. Es decirle a la población, esto puede tener tales un efecto secundario. Exacto, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque déjame decirte, yo estaba sentada ayer y estaba viendo un programa en Italia donde estaban hablando de los efectos secundarios y de las secuelas que deja el COVID. Y yo, a mí, le soy sincera, así vulgarmente, a mí me dio diarrea de todo lo que deja, problema en el hígado, problema en el corazón, problema. El COVID da muchísimos problemas que no han dicho, que no aclaran. No, que te da, no, así como ha matado muchísima gente, deja muchísimo, al que le ha dado, deja muchísimos efectos secundarios. O sea, le daña muchos órganos y la gente debe de estarse chequeando. Y la gente cree, hay gente que le ha dado el COVID
ha tomado medicamentos, se automedica y se ha quedado sentado en su casa porque el COVID ya pasó, ¿Eso porque es el grave? COVID ya le Sí. dio. Señores, eso es grave, eso Bueno. no es un juego. Porque yo ayer pude observar y escuchar todos esos efectos secundarios que deja el COVID, con vacuna o sin vacuna, es grave. Sí. Bueno, El Es presidente grave. de la República estuvo ayer supervisando los puestos y llamando a las personas que se vacunan. Inclusive dijo que el que tenía cita o que le tocó para ponerse la segunda dosis, que le tocara viernes o sábado santo, que vaya, que el gobierno va a abiertos. estar, o sea, que el Estado va a estar trabajando en esa parte en los centros. Y en otra información, para concluir con dos actividades que tuvo, bueno, en esa misma, él dijo, bueno, advirtió dice, a quienes se equivoquen negociando con puestos del gobierno, o sea, con empleo. Sí. Le llamó fuertemente la atención y qué bueno que lo hizo, porque recuerden el caso de salud pública, hablando de asuntos de medicina, al inicio del gobierno cuando tuvieron que suspender y luego cancelar a una persona que estaba a cargo de recursos humanos de ese ministerio, y se dice que ha pasado o que sigue pasando con ellos mismos en otras dependencias. Otro caso, antes de irnos a la pausa, tenemos una invitada, el caso de Andrea Celea, el joven que aparentemente lanzó de un hotel ahí de uno... Un octavo, Delta, noveno creo piso. que Sí. se llama. Era Delta. Él cumplía años y fueron, parece, a celebrarlo. Tenían una patología de pleito, violencia. de violencia del joven. Él contra ella. Él contra ella y pues todo parece que la lanzó de un octavo piso, perdón. Y un caso bien difícil para la justicia porque buscó buenos abogados con muchos argumentos. Y había una situación que Yo no hasta la creo. sentencia para leerla, no, Rafael. Yo no Déjame creo, decirte. yo no Cuando creo es que los se argumentos cree- del abogado. Yo No, creo. Déjame lo que pasa es que decirte. tú sabes cómo hay que probar una muerte Ah, sí, eso es verdad. y que cómo cayó el cuerpo. Fue una decisión, gracias a Dios que fue unanimidad de los jueces, pero hubo mucho inconveniente para ellos ponerse de acuerdo, porque y eso es un caso que va para largo, pero mientras tanto tiene 20 en la costilla ese joven hijo de papi, de mami, que la madre Su mamá muy protectora. muy protectora de ese niño, Se parece de a ese Marlin, joven. se parece a Marlin Lo que igualito. hicieron fue Y que muy sí, confiada. muy Bueno, parecido. dicen que era el hermano de Marlon. Que le hicieron daños a esa mente de El ese hermano muchacho. de Marlon y ella hermana de Marlon. Miren, déjeme decirle que ese fue un caso, eso fue un caso que merecía 30 años, Ahí es que está la diferencia ahí. como poco. Yo creo que debieron de haberle dado 60. El código te dice 30. El nuevo El código, nuevo código va a haber viene por ahí, que acumulación. viene con acumulaciones muy buenas. Qué pena que la ley no es retroactiva, no favorece la ley. No beneficia, No beneficia al reo. Al reo. Sí. Qué pena. Pero miren, ese caso, para darle esos 20 años, yo confié mucho en la jueza, la doctora Claribel Nival. Yo conozco a Claribel Nival. Eso no fue ella la que trajo No, el caso. no es colegiado. Sí, fue en el colegiado. Sí, pero ella estuvo ahí. Y yo confiaba en que las personas que estaban con ella, igual que ella, hicieran un buen trabajo. Para dar esa sentencia, que mucha gente la ha criticado y dice que debió de haber sido más, que muy poco, mire, la ley es la ley, como dice mi amigo Román Jaque, dura select, esa es su palabra favorita. La ley es dura, pero es la ley. Yo pienso que ellos lo desmenuzaron bien, ellos en cada artículo lo aplicaron bien, lo expresaron, dijeron el porqué. Esa sentencia, yo en mi vida había visto unos jueces dar una sentencia paso a paso, artículo por artículo, desmenuzada, aunque lo poco que dijeron, que no se le dio íntegra, la sentencia estuvo muy bien motivada, muy bien motivada.
Mire, yo entiendo que uno como abogado, como dice la ley, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero yo pienso que esa abogada ella hizo su papel, ese es su trabajo, defender y conseguirle la pena mínima a su imputado. Ahora bien, señores, querer esta abogada, Sonia, ¿cómo se llama ella? Sonia Guerrero. Sí. Querer que le dieran una sentencia, una libertad pura y simple. Mira, fuerte. Es fuerte. Está muy fuerte, señora Sonia Guerrero. Es como eso, mira, lo mucho con lo poco, hasta Dios lo ve, lo mucho con demasiado, hasta Dios lo ve. Mira, ese muchacho cometió ese asesinato. Todos los elementos, todos los elementos apuntan a eso. A eso, porque mira, solamente que ella tuviera en sus brazos, los brazos los tenía morados, totalmente morados. Esa fue una de las pruebas. Eso fue una de las pruebas. Eso significa que él la agarró y le estaba apretando. Eso significa, además, había habido violencia entre ellos. Él era violento con ella. Inclusive, cuando él llega al hotel con ella, él la manotea en el lobby. Sí, se ve en el él la manotea. En entonces, tú quieres venir a decir que eso no fue un caso de violencia de género, de violencia doméstica, que no había violencia anterior, pero de por Dios, si su mismo empleado, porque la mamá de ella, de ese muchacho, que a Dios que me perdóneme televidente, que para mí es igualita a Chucky. Mira. Chucky en persona, esa señora. Mira, Nancy. Porque de lejos se le ve. De lejos, una cosa es que tú protejas a tus hijos. Yo soy protectora de mis hijos. Súper protectora. Yo soy una leona con mis hijos. Pero si mis hijos llegaran a cometer algo, lo cometieron. Sí, Nancy, pero yo te voy a hacer algo. El tú querer decir que tú confías y que el dinero lo es todo, como lo dijo ella una vez al principio, está fuerte. Mira, Nancy, yo te voy a decir lo siguiente. Ese joven necesitaba más años estando en la cárcel. No, 20 años claro. Es un poco. Pero me voy a ir al otro lado de la moneda. Es un ejemplo de la sociedad. Nosotros tenemos que comenzar a aprender, la sociedad, los padres, las madres, que nuestros hijos tienen sus conductas. Y si nosotros no la corregimos a medida del tiempo, entonces esa conducta se transforma y crea desgracia. Tenemos que con esos ejemplos, tanto lo de Marlene como esa señora que está protegiendo a ese hijo de ella, que ese es su deber, eso dice ella, pero lo que debió hacerlo fue antes. Debió proteger a ese niño antes que sea adulto. Enseñarle y después que él cometiera sus errores, porque él cometió varios errores, debió decirle, no, usted va a responder por tus errores. Claro. Nosotros, hay muchos dominicanos que quieren tapar a sus hijos y esconder las cosas que hacen, hasta que un momento, llega una desgracia, y ya es imposible. Yo a los hijos míos les digo, traten de hacer una conducta bien, pero hay momentos que tu papi y mi mamá y tu mamá no va a poder protegerte, no va a poder ayudarte. Así que tú tienes que saber que las cosas que tú haces tienen consecuencias. Aquellas madres y padres que ahora en este momento están protegiendo a los muchachos, que se vean en ese espejo. Vámonos, que se vean en ese espejo. Sí, vámonos a un cambio y en breve pues regresamos con una invitada. Por favor. TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara.
Progreso TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Gracias por permanecer en sus televisores. Pues aquí vamos con una entrevista con la licenciada Patria Pineda Abreu. Es una maestra en el área de la educación. Petra. La licenciada Petra Pineda Abreu, maestra, y viene pues a hablarnos de educación. ¿Cómo va la educación en el país? Recuerden que hay un antes y un después, valga la redundancia, con este doble después de la situación del COVID-19 que ha transformado la vida de los ciudadanos en el mundo. Y lógicamente la educación es la piedra angular porque hay que seguirla, pero con condiciones. Buenos días, licenciada Petra. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí. Gracias por la invitación. Sí. Aquí nosotros queremos conocer con usted o que el país conozca de parte de usted que es una técnica de escuela, que es la parte fundamental de la educación. ¿Y cuál es su distrito? El 1503. 1503, ¿eso corresponde? Cerca del Palacio de Justicia. Bueno, esa es la circunscripción 1. La 1, sí. Sí, entonces háblenos de esta migración. Bueno, se hizo un esfuerzo del Ministerio de Educación, primero, para que se reintegraran las labores escolares, pero virtual. El Ministerio es un aporte considerable, económico, con el asunto de la tableta, la computadora y eso, pero vemos que ahora, bueno, creo que ya comienzan para abril comienzan presencial. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, primeramente, darle las gracias al equipo de darme la oportunidad de poder llevar orientaciones a la población y a todos los profesionales. Sí. Porque educación es la otra cara, la otra cara, y es posible que no esté faltando esa otra cara, porque socialmente y culturalmente se están dando situaciones que nos está complicando. Sí. Entonces, educación la tenemos que ver hay un antes y un después. Un antes y un después con relación a lo que es educación. Pero no solamente a lo que es educación, a lo que es salud. Fíjense que con el COVID, pues varios derechos fundamentales fueron afectados, entre esta educación, válida la redundancia, y salud, la producción, la economía, las libertades, con el quédate en la casa que prohibía estar en la calle y estar en la casa. Sí. Pero que fíjese que la educación hizo un papel y sacó de abajo para hacer algo. Pero ese algo hay que evaluarlo. Claro. Algo que le ha evitado hasta trauma a los niños encerrados, porque que ya cuando regresan a la clase, aunque sea virtual, pues están en algo, ya comienzan como a su ejercicio cotidiano. Esas libertades, la libertad dentro de la casa, ahí eso es en la casa que se está dando es que está la escuela. Sí. Hogar, escuela. Yo digo que hogar, escuela. La escuela per se, lo que anteriormente llamaba escuela, tiene una función administrativa. Porque lo que está es monitoreando lo que está pasando en ese espacio, que todo lo que usted se puede imaginar pasa ahí dentro. En la parte anterior que ustedes estaban comentando, con relación a la familia. Sí. De que ese joven, lo que fue pasando y el comentario que estábamos haciendo, de por qué la mamá, que era protectora, no es proteger al niño, es enseñarle cómo se debe comportar socialmente y cómo debe colaborar y cómo debe de vivir en sociedad y de vivir en armonía. Que eso es uno de los papeles que nosotros tenemos, trabajar y desarrollar en esa población niños armónicos, convivencia armónica, de respeto. Sí, porque déjame decirte que las profesoras son los que te dicen que evalúen a tus hijos. Yo noto una tal manera en él, o yo noto dejadez, o yo noto, entonces ahí el padre debe de ir tomando... Poner límites. Sí, Tú no, puedes, tomar que a los niños,
A los niños hay que enseñarles a hacer. Esos son los pilares de la pedagogía, los pilares de la educación. Vamos a enseñarlo a hacer. Y luego reconocer. Cuando yo soy y sé quién soy, ya la escuela está trabajando una competencia. Sí. Sí. Las identidades personales, las identidades sociales, la identidad sexual, por ahí andan las 3 causales también. Sí. Que eso es un problema que tenemos, un problema serio. Un problema serio, sí, sí. Podemos decir algo ahí con relación a eso, porque Sí. es un asunto de educación. Sí, claro. Si las escuelas, por ejemplo, en el hogar, con relación a las herramientas, para no dejarla de lado, el Ministerio de Educación hizo un gran esfuerzo y se gastó mucho dinero, pero no llegó a toda la población. Hay una población que no llegó, los más pequeños, por eso se quiere abrir en abril. Okay. Y fíjense que vamos a empezar con los más pequeñitos, sí. Preprimario, el primer ciclo de primaria, el primer ciclo de secundaria, los que son más pequeños, porque a esa parte no llegó, no solamente que no llegó porque no había herramientas, no todos fueron satisfechos en asuntos de herramientas, en asuntos de conectividad, y los padres tenían que ir a trabajar, y los chiquitines, los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues diferentes que los adultos. Sí. Son espacios donde ellos viven ese momento o esa acción, él la vive. Por ejemplo, si vamos a trabajar soy familia, pues ellos, ¿verdad? Es como si fuera un drama en esos espacios, en esos rincones. No se ha podido. Entonces, eso es una brecha muy grande de desigualdad en cuanto a las oportunidades. Okay. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué debió de haber hecho el Ministerio de Educación con relación a eso? Porque tienen los datos de cuánto no se conectaron, que cuánto no le llegó la herramienta y todo eso. ¿Qué tenía que haber hecho? Hacer un plan de acción para completar a lo que faltaban. Sí. Porque eso se llama oportunidad. Ustedes hacen un prorrateo de los estudiantes que se conectan y no se conectan. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes que nunca se han conectado, que no han cogido la clase o que la han cogido ya en el sistema televisivo o radial, pero que no tienen que hay un cuadernillo que le dan seguimiento? Quiero hablar de esa parte. Eso fue una de las buenas cosas que hizo el ministerio. No lo trabajó solo, gracias a Dios que se auxiliaron de organismos internacionales que tienen la visión y tienen las acciones presentes de qué se debe hacer en ese momento. Porque hay que preguntarnos en asuntos de currículos si estamos trabajando competencia. No se está trabajando competencia. Se están trabajando actividades, se están impulsando actividades para que el niño, ¿verdad?, la aprenda, pero real y efectivamente la está aprendiendo. Esa es una de las miradas que tiene educación dentro de esos cuadernillos, porque la familia, papá y mamá y los vecinos, porque déjame decirte que los papás dejaban los hijos con los vecinos y le estaban pagando para que se lo cuidaran. Eso se está dando también. Sí. Entonces, esos papás tienen la competencia, son pedagogos, están haciendo el trabajo, están aprendiendo. ¿Quién está evaluando eso? Ahí hay una parte que es lo que arrastramos históricamente, que no se formó qué sé yo, no hay una formación desde el hogar. Por eso te habla de la competencia, es porque no están preparados los padres. Los padres no están pedagógicamente no están preparados para formar, pero tienen un compromiso, eso sí, compromiso. Sí. Y lo han demostrado dentro de sus posibilidades, pero fíjate que también a los padres no se capacitaron, se enfocaron en el maestro. A los alumnos no se capacitaron, porque pudo haberse capacitado a los alumnos más grandes para que ayudaran los que tenían hermanitos más pequeños y fungieran de maestro. Eso pudo haber sido también una estrategia. Mira, yo soy de las que digo que los maestros hacen un gran trabajo. Y yo he oído muchos padres decir, bueno, yo no sé qué es lo que hace la maestra, porque, mire, bregar con un grupo de niños, a mí me ha tocado darle clase, yo tengo una niña de 6 años, a mí me ha tocado darle clase, y yo llego a un momento que me desespero. Sí, entonces hay un momento que tú te desesperas, le gritas y hasta le pegas, porque es que
desespera porque no entiende, pero no es que el niño no entiende, el que no entiende es uno. Sí. Al final y al cabo tú dices, pero ¿por qué le pego si es un niño? El que no entiendo soy yo. Vamos a ver si las personas quieren hacer alguna preguntita, licenciada. Déjeme decirle con relación al cuadernillo, para que no se me quede en el aire. Fíjate que el cuadernillo vino a resolverle esa incapacidad que tenía el papá dentro del hogar, porque hay instrucciones puntuales. Por ejemplo, hay una actividad muy importante que se le enseña en esas actividades, por ejemplo, el famoso viaje, hacer un viaje. Tú lo ponías, el papá lo ponía a hacer un viaje. Esos niños, cada uno es diferente. Uno se va a ir a la playa, uno se va a ir, qué sé yo, a la luna. Licenciada, perdón, vamos a ver si alguien, la persona que está llamando, si es para hablar sobre el segmento de educación. Buenos días, procesando la información. Sí, muy buenos días. Sí, aquí tenemos... Y Nancy. Sí, muchas gracias. Antes de yo hacerle la pregunta a la doctora. Ok, es del tema. Sí. Quiero entrar en detalle en algo, y me perdona la doctora y ustedes, que no me puede ver escapar, porque es una situación demasiado delicada. Vamos a ver. Mire, y espero que la doctora se lo lleve en ella para que siga expandiéndolo ante los medios de comunicación y todas las personas de arriba que ella conozca. Usted se recuerda, don Luis, que yo he venido denunciando la cuestión de los teteos aquí en Villa Consuelo, en la madrugada, los lunes en la madrugada, desde domingo hasta la madrugada del lunes. Pues el domingo pasado había un desorden tan grande y tan fuerte que el lunes, antes de las 4 de la madrugada, 3 jóvenes muertos por causa de eso. Pero ¿qué sucede? Oiga lo grande que está pasando esto, que ya para concluir, que la policía la llama a todas las personas que viven por aquí y no van, pero sí van y cobran el peaje. Dios. Eso ha provocado incidentes y accidentes dentro del sector de Villa Consuelo, que está provocando las muertes de los jóvenes. 3 muertos, incluso hay uno que se llama Ricky Martínez, que fue una de las víctimas el lunes en la madrugada. Tenemos que buscar la manera de que la policía trabaje y que haga las cosas como debe ser, porque estamos desprotegidos. Doctora, perdóneme, ya voy a concluir, pero yo quiero que usted se haga eco de esto y que lo lleve a las altas instancias de la policía, porque aquí en Villa Consuelo la policía está haciendo el trabajo, pero a favor de ellos, poniendo dinero para no darle continuidad a las llamadas y a los problemas que hay en Villa Consuelo. Me perdonan y pasen un buen día. Muchas gracias. ¿Usted cree que el día 6 habrá clase ese para usted, presencial? Sí. Muchas gracias. Okay. Gracias a usted. Muy bien. Esto es muy complejo. Muy complejo. Muy complejo, porque la parte se está planificando para que el día en abril se abra. Se han hecho los preliminares. El protocolo que tienen. Hay un protocolo muy bien fundamentado, pero habría que ver si esas estructuras que tenemos como escuela están aptas para que se dé ese protocolo. Sí, hay escuelas que no tienen espacio, hay escuelas que no tienen agua, hay escuelas que le falta los diferentes, ¿verdad? Para que estén acorde ¿verdad? Como habla el protocolo, porque es un protocolo que está muy bien hecho. Y con relación a lo que es denuncia el señor en Villa Consuelo, pero no es un asunto de Villa Consuelo. Ahí entramos nosotros como educación. Sí. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Exacto. Porque fíjense que los profesionales, en los barrios, el quédate en la casa, el toque de queda, tuvimos unos comportamientos, los ciudadanos, que no fueron lo más adecuados, se embrujaban con la policía, hombres y mujeres, se daban, hacían fiestas clandestinas, violando las leyes. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? A nosotros nos falta, además de aprender 2 más 2, y para qué lo vamos a usar, también debemos de conocer y enseñar en las escuelas públicas en asuntos de moral y cívica. Retomarlo otra vez, caramba, que lo han sacado. Pero no es que lo han sacado, no lo han sacado del currículum.
es la forma como el maestro, lo primero que tú tienes que hacer, si tú eres médico, yo voy a tu consulta, lo primero que tú me haces es un diagnóstico. Claro. Cuando yo tenga ese diagnóstico, entonces yo te doy la medicina que tú necesitas. Exacto. Eso tiene que hacer el profesor. Entonces, esa parte no la estamos haciendo. No estamos trabajando lo que son competencias fundamentales, que se trabaja lo ético, que se trabaja la investigación, que se trabaja a partir de las TICs. ¿Y por qué no se está trabajando eso, licenciada? Porque estamos en el proceso. Pero tenemos ya, yo tengo 10 pero eso años está en agenda. Con el primer currículo de primaria, que yo participé en la conformación de ese currículo, en la elaboración, y yo tengo 10 años, y estamos en el proceso. Eso es lo que alegamos. Pero está bien, pero vamos a hacer el esfuerzo. Claro. Le estamos diciendo educación, y ese aporte lo hicieron ese gran equipo que buscó el ministro de Educación, porque él también se hizo acompañar de personas, ¿verdad?, con los conocimientos, sí. y ha hecho un trabajo. ¿Lo ha apoyado? Faltan cosas, sí, faltan cosas. ¿Lo ha apoyado lo suficiente? Sí. Hay instituciones. ¿Para ustedes él es una persona accesible? Sí, yo creo que sí. Sí. Porque no podemos ser injustos. Porque hayan fallado en algunas cosas, estamos aprendiendo en el camino, todos estamos aprendiendo. Claro, el COVID no está diciendo a nosotros. Usted dice que van a iniciar con los pequeñines. Con lo de preprimario, el primer ciclo de primaria. Yo le tenía una pregunta que nos hace el compañero, que si es que si es de todos los niveles que iban a ir a presencial. No solamente los más pequeños. Los más pequeños. En los diferentes niveles. Okay. Por ejemplo, en secundaria, el primer ciclo, que son los más pequeños, lo que es séptimo y octavo, que se divide en primer ciclo y segundo ciclo, y lo de preprimario y el primer ciclo de primaria. Y existe un programa, licenciada, ahora, un programa de educación per se, distinto a lo que han empleado o lo que la población conoce. Mira, el currículum que estamos usando ahora, después de la pandemia, que hubo que priorizarlo, per se no se está trabajando contenidos. Simplemente se están trabajando actividades que permean todas las áreas. En una actividad podemos trabajar matemática, podemos trabajar lengua española, en todas las áreas se puede trabajar lengua española a partir de la lectoescritura. Entonces, se puede trabajar sociales. En esta actividad, si hacemos un viaje a la luna, podemos hablar de naturales. Ahí estamos hablando de, del medio ambiente. O sea, de ahí va a depender, por ejemplo, la creatividad del maestro, las iniciativas. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se va a evaluar el estudiante en este caso? Si lo hizo o no lo hizo. Entiéndase. Sí. Entiéndase. No quiero dar muchos detalles. Sí, ya ¿Lo hizo? Ok. Sí. Como bueno y válido. Bueno, okay, sí, porque no estamos trabajando competencia, estamos trabajando... Sí, por la misma situación. Estamos informando. Por eso yo le hice la pregunta. Es un proceso de informar. Estamos dando una actividad y le estamos para que ellos, a ver lo que aprendan, porque el papá puede impulsar lo que... Nancy, discúlpame, usted es de la profesora que están en los programas llevando esa educación. Sí, a todos los... En los programas, digo, en la parte de la televisión, de eso que tienen en televisión. Usted es una de ellas. ¿Y por qué? Porque mire, yo fuera el ministro a llamar a usted ahora. Ay, tan bello. De verdad que sí. Ojalá me llame. Me ha dejado que yo estoy como en la escuela otra vez. Porque déjeme decirle que los viejitos, de que tienen 30 años, los sacan. Y entonces eso es discriminatorio. ¿Por qué la pregunta? Porque mire, aquí debe haber un mecanismo. Que ella, como los buenos artistas, como que lleva la educación en la sangre y la maneja muy bien. Mi marido me dice que, bueno, él me dice que pero a esta muchacha le gusta tanto eso, porque mira. Claro, que lo que pasa es que eso hay que sentirlo, hay que vocación. Hay que tener la vocación. Mira, antes, la pregunta la educación de antes y la educación de ahora no es la misma. Porque en mis tiempos, que no hace tanto, yo recuerdo un profesor que yo tenía, que yo le decía a mi mamá, yo no quiero saber de ese profesor. Y mi mamá me decía, mira muchacha, ¿tú quieres que te rompa la boca? Porque él los sábados iba, por ejemplo, él tenía, yo creo que eran 20 niños en los cursos, 15 niños, yo no me recuerdo bien si éramos 15 o 20. Y yo no sé que él visitaba los sábados los 20 niños. Dios. Y te decía, búscame tu cuaderno. Porque él te ponía tarea.
para los viernes. Y si tú el sábado no había hecho la tarea, él te daba una pela. Sí, bueno, ya, esa era, Yo un día era le la dije, forma y era bien visto por los padres, bien visto por la sociedad. y mi mamá le decía así mismo. Porque eso yo era le decía, correctivo. pero que él no es mi papá, porque yo siempre fui media frequita. Él no es mi papá, yo decía, él no tiene que darme, y él me decía, yo sí te doy, y me dio una pela. Entonces ya yo de ahí, como yo sabía que él iba los sábados, no importaba la hora, mañana, tarde, porque él visitaba a todo el mundo, yo hacía mi tarea. Con eso te digo que hay profesores que los niños dentro del curso no hacen la tarea. Perdón, Nancy, y no ¿y les eso era en este interesa. país? Sí, esto fue en este país. Qué bien. Se daba. Visitando. No, yo no es así, no la visita. Sí. Porque hay países como Cuba y otros países que le asignan En una Cuba cantidad hay personas para y que tienen que visitar al estudiante, pero aquí no es muy común. En Cuba te dan un seguimiento personalizado. Aquí Cuba debe de sí. hacerlo, porque eso se llama Aquí debe, equidad. no, pero eso me extraña, Claro, Nancy, que sea no, aquí. pero Yo no lo había déjeme escuchado. explicar esa Tampoco eso fue en partecita. una escuela pública, era un colegio. Pero aquí hasta los No, colegios. pero déjeme explicarle esa parte. Quiero responderle al señor para que no se quede en Ajá, el sí, vacío. Con relación a eso que pasa ahí, puede los pasar barrios, en en cualquier cualquier lugar parte del del país puede estar pasando, que no se angustie, que no se desespere, porque esto es un asunto de educación, porque la escuela, hay algo que la escuela no está enseñando, que son esos valores, que son lo ético. Mira, en ese famoso viaje que hacen ellos en el cuadernillo, ahí se le está enseñando al niño son los derechos y los deberes. ¿Tú sabías? Sí. Cuando yo te mando a ti, vete a un viaje, cierra los ojos y a un viaje. Cuando yo te dejo que tú lo hagas, te estoy dando la oportunidad y cuando cuando yo te pregunto, ¿dónde estaba? Eso es un derecho. Sí. El don de la escucha hay que desarrollarlo en el niño, y el don del habla, y que tú entiendas y que yo entienda que yo debo respetar. Entonces se están trabajando los derechos. Sí. Pero los papás saben eso. Yo me imagino lo que el papá, cuando el niño, mira muchacho, Sí. mira muchacho, no quiero decirlo, pero mira muchacho, eso. Dice Adán, nosotros necesitamos tenerla en otro programa usted, Sí, porque para que nos esto es siga, muchas cosas. ponernos de acuerdo, a ver si nos trae por lo menos unos 10 minutos de contenido. Porque, por ejemplo, me gustaría tocar lo de las 3 causales. Sí, vamos a tratar eso en un próximo programa, ponernos de acuerdo. Pero puedo decir algo con relación a las 3 causales, no entra... sí, no algo ahí, profundizar, que pero no sí estaba para el decirle guión de hoy, pero díganos algo así a ya todos los en una forma profesionales, conclusiva. a educación, que esto es un asunto de educación, válida la redundancia. Porque si, por ejemplo, a los muchachos, eso es una de las competencias que hay que enseñarles, la competencia en asuntos de educación sexual. Trabajar, no es que a los muchachos se les va a enseñar a hacer, sino a identificar las cosas naturales, saber quién es, eso es identidad personal. ¿Quién soy? Sí. Claro. Porque Eso si es tú no sabes importante. quién eres, Eso es muy importante. allá cuando tú en la adolescencia se da, Claro. si tú no sabes quién eres en la adolescencia y de 0 años a 5 años se forma la identidad sexual, pero díganme ustedes, con estas familias que tenemos, que no tenemos familia, lo que tenemos es mujeres con muchachos. Así es. Y que me excusen allá afuera. Sí, pero esa es la realidad. Esa es la Es mujeres realidad con que muchachos, estamos y en viviendo. esa edad yo tengo que garantizarle a ese niño hasta los 5 años donde se forma esa parte. Cuando llega la adolescencia, ojo con eso, cuando llega la adolescencia, que es una etapa de transición y de decisión, el muchacho, hembra o varón, puede decidir. Y también cuando vienen de contexto violento, cuando viene de contextos de abandono, Sí. cuando viene de contexto, por ejemplo, el niño o la niña viviendo que la mamá no tiene dinero para darle alimento y las mamás mandan a las niñas, principalmente a las niñas, ustedes saben, bueno, tú tienes que salir afuera porque tienes que traer el Buscarte dinero. el pan. No voy a usar el término que usan en esos espacios, esas familias, esas madres, generalmente madres solteras. Entendemos que hay una necesidad muy fuerte, porque imagínate, los muchachos no tienen alimento, no tienen nada, no tienen lo básico garantizado. Y ella también viene de un espacio también violento, y viene de un espacio así de abandono, y todo eso afecta lo que es los aprendizajes de niños y niñas. Y en esas decisiones
Entonces, fíjense que hay, con relación a las 3 causales, esa parte ahí es una decisión muy intrigante, muy drástica, muy drástica, porque fíjate que ahí implica la Constitución de la República. Si vamos a eliminar el artículo 37, hay que modificar otros artículos que están ahí dentro. ¿Usted no está de acuerdo con las 3 causales? No estoy. Yo estoy en asunto que la escuela tiene que hacer su papel como tal. Porque es un asunto de educación. Porque cuando usted sabe quién es, naturalmente lo que usted es, allá afuera usted no va a decidir otra cosa. Nosotros estamos organizando un programa para hablar justo de eso, licenciada, para hablar y ojalá y nos acompañe. Mire, óigame bien. Cuando una joven, porque están teniendo sexo a temprana edad, sí. Eso es. ¿Qué orientación está dando la familia? ¿Las escuelas están haciendo un trabajo con las familias? Porque hay un espacio en las escuelas que se llama Escuela de Padres, que ahí deben de incluir esos contenidos que son temas transversales, para que formen a la familia, para que la capaciten y la sensibilicen de qué deben de hacer en esos momentos drásticos que tienen con la familia, y más las que son madres solteras. Claro. Hay movimientos, hay conceptos que están por ahí rodando que son muy extremistas. Sí, muy extremistas porque, bueno, pero la mayoría de esa población viene de esos espacios que yo estoy diciendo, que vienen de abandono, de falta de cuidado, que se van los papás y se quedan las mamás, y las niñas le cogen odio a los hombres, a su papá. Claro, sí. El varón cuando no tiene, mire, cuando el niño no tiene un equilibrio, el equilibrio emocional en asuntos de familia, que uno de los miembros se va, y ahí dentro lo que le dan es, ya usted sabe, nada, entonces eso hay problemas. Licenciada, muchas gracias por su exposición, por orientar a la sociedad, orientar al país a través de este medio. Nosotros de verdad agradecidos y vamos a ponernos de acuerdo para que sigamos ampliando esos temas, y yo creo que, si el ministro Fulcar la está mirando, la va a llamar para que esté cerca de él. Estoy a disposición de poder hacer mis aportes y llevar estos conocimientos para fortalecer, porque esa es la idea. Sí, muchas gracias. Sí, vámonos a una ligera pausa y en breve pues retornamos. SOTV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. SOTV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Bueno, qué bien que nos están todavía en sus televisores, pues dándole seguimiento a los contenidos que llevamos en este espacio Procesando la Información. Ya antes de concluir, de terminar el programa, en los minutos que nos faltan, vamos a hablar de unos temas, que es la ratificación, o mejor dicho, la negación que le dio la Suprema Corte de Justicia a la ciudadana Juliana de Guiz, a la ciudadana de origen haitiana. Juliana de Guiz, y recuerden esa sentencia 168-13 que emitió el Tribunal Constitucional y que luego Marecha, a nuestro punto de vista, por el gobierno que encabezó el presidente Medina, pues lograron o forzaron para aprobar una ley que fue la 169, que el 169-14, era como para buscar una salida, pero que no había salida, sí había una sentencia bien analizada por un constitucional que gracias a Dios nos ha salvado de muchísimas cosas, y ratificando esa sentencia ya la primera sala de la Suprema Corte de Justicia
pues le negó el recurso porque la ciudadana no ha podido demostrar que ha tenido ninguna... Pero ella sabe que hizo una duplicidad de datos. Una duplicidad de datos, pero lamentablemente aquí abogados y grupos se prestaban a hacer vagamundería en contra de la pero hay una situación que tenemos que... Es que la ley y la Constitución le establece claramente. Los hijos, los que nacen en nuestro país, de dominicanos, ella nació aquí, pero sus padres eran extranjeros. Y no estaban legal. No estaban legalmente. Entonces, por eso estaban en tránsito. Y la ley es muy clara cuando habla de tránsito. Correcto. Entonces, la Constitución no le va a dar ganancia. Ahora, esa sentencia que vino a traer soluciones a ese grupo, lo que le da un camino, una trayectoria, un proceso para ellos poder adquirir su nacionalidad dominicana. Así es. Entonces no puede ser, no le van a dar su nacionalidad porque ella no es dominicana. Ella es extranjera, de padres extranjeros que estaban en tránsito. Entonces hay un proceso que la ley lo establece, que es, tú estás registrada, que era irregular ese registro, pero vamos a aceptártelo. Pero vamos a transmitirlo por el lugar correspondiente, el consulado haitiano, le damos una residencia por el hecho que está aquí, y luego de cierto tiempo hace su procedimiento para nacionalidad. ¿Cuál es el problema de tener eso como nosotros, dominicanos, que nacimos de padres? Lo que pasa es que para ellos, no sé si, miren, hay un caso de una ciudadana que se llama Betsaida Guerrero. Esa señora, una mujer joven, estudiando en una universidad privada, le negaron, o sea, no querían que ella se gradúe después que ella termina el penso que le presentaron. ¿Por qué? Y aquí un llamado a la Junta, porque veo que con esta sentencia la Junta actuó correctamente con el caso de la ciudadana haitiana Juliana de Guit. Esa señora se fue a graduar. Cuando ya completa todo su documento, que ella que le llama, dice, no, usted no se puede graduar porque la cédula suya, su lugar de nacimiento, dice Santo Domingo, pero juntos, o sea, no separaron Santo Domingo. La profesora está aquí que no puede todavía en el estudio, solamente porque le faltó un espacio, un error material que del digitador. ¿Qué le hicieron? Usted no se puede graduar. Cuando ella incluso lo emplaza y lo hizo entrar en razón, pues ellos aceptaron. Pero cuando va a la Junta a hacer el cambio, específicamente a la oficialidad civil, a corregir, de la segunda circunscripción que está en la Doctor Delgado, cerca de la 27. Que es un desastre. Cuando ella va para que le corrieran, yo lo dejara así porque dice Santo Domingo, ¿cuál es el problema? Un espacio que le falta, pero ella fue a corregir el dato que le dieron que está mal. Allá se la ponen difícil, como pasa en este país. ¿Qué es lo que pasa? La Junta, que en sentido general ha avanzado tanto y con pequeñez así, ¿sabe cuánto le cobraron? Después de ponerla a dar muchas vueltas, le cobran 1,000 pesos. Sí, y no se le entregan de una vez, sino que, pero es que no es el plástico, es un error de la institución. No pueden cobrarle, entonces un error de la institución, de la Junta. Te digo algo, se lo van a cargar. Vamos a ver lo que va a decir Evangelista. Te digo algo, Luis. Entonces creo que eso es injusto, más la vuelta y la cantidad de veces. Tú como abogado, es un asunto administrativo, hay que ir al tribunal administrativo para que cambie esa situación de que la cédula porque le están cobrando el plástico. No, porque no es cobrarlo, yo entiendo, si a mí se me pierde el plástico de manera que bueno, si no tengo, en el caso que fue un error imputable a la Junta Central Electoral, no procede. Entonces a los ciudadanos haitianos no le cobran nada. Todo es gratis para ellos. A los venezolanos le cobran el triple, el cuarto, digo qué cosa. Volviendo, y entonces la Junta tiene que reflexionar con esa situación. Mire, señores, ese caso de Juliana, ella sabe que estaba tan erróneamente irregular que cuando se adentró el proceso de regularización, ella fue a regularizarse. Ajá. Sí, ella fue a regularizarse. Pues ella reconoce entonces que es extranjera. Ella reconoce que es extranjera. Sí. Entonces ahí es cuando choca la sentencia. Correcto. Ahí es cuando choca. Pero entonces aquí hay unos que viven defendiendo unos sinvergüenzas. Los haitianos son haitianos. Si usted lo quiere defender, múdese usted para Haití, que nosotros se los regalamos. Y hay que defenderlo como ciudadano. Es el asunto que no podemos defender la irregularidad. Perfecto, pero no quiera usted, a través de lo que nosotros hemos vivido con el vecino país, creerse que los haitianos son unos santos. Como ciudadanos lo recibimos, lo ayudamos. Dentro de la legalidad. Correcto. Pero no venga usted a querer
darle cosas a los haitianos que ni siquiera muchos dominicanos tienen. ¿Sabes cuántos 5 abogados tenía esa señora? Para concluir, Nancy, que ya estamos fuera de tiempo, para concluir, yo quiero dejar dicho algo. Ella está buscando abrir la puerta para que esos tipos de irregularidades entren a nuestra sociedad, pero claro, los haitianos. Ahora bien, no es lo mismo los derechos que tú tienes como de origen, que ser dominicano, que ser por vía de una residencia. No pueden aspirar a la presidencia. Por esa vía que ella no quiere coger, no pueden aspirar a la presidencia. No pueden dar nacionalidades a otros. Que ella como dominicano, yo como dominicano tengo la condición, me da facultad que yo me caso con una extranjera y puedo darle mi nacionalidad. Eso es lo que ella está buscando. Esa diferencia de que el derecho de origen con el derecho de que no eres origen. Esa diferencia es que está. Como dice la maestra Petra. Presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Pediazo de productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara.